diputado por el Circuito 4, que comprende las parroquias del Valle, Cocha y Santa Rosalía del Distrito Capital, en representación del PSV. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Valle, Cocha y Santa Rosalía eligen a Jesús Farías. Ese es el eslogan. Bueno, con eslogan y todo, vamos a arrancar esta entrevista que supone análisis sobre todo ajustados a lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre todo comprendiendo su visión de diputado ante el Parlamento y su visión también como economista. Hemos visto todo el escenario de lo que ha ocurrido en la frontera. Quisiéramos su interpretación de cuál pudiera ser el impacto del cierre de frontera, de la declaración de los estados de excepción, cuál es el impacto positivo o negativo para nuestro país. Mira, nosotros veníamos atravesando una situación muy compleja, no solamente en lo económico, también en lo político, y no en esta coyuntura, desde hace varios años, pero por supuesto se agudizó con lo que nosotros hemos definido como la guerra económica. Se convirtió la frontera en un foco terrible que promovía el narcotráfico, lo que nosotros hemos definido la parapolítica, el paramilitarismo, la violencia, fuertemente impactando a los estados fronterizos y por supuesto el contrabando de extracción. Las fronteras son espacios fundamentales para el desarrollo de las naciones, siempre y cuando esos espacios sean de interés y de beneficio para ambas naciones. Aquí está ocurriendo algo absolutamente anormal, con la complicidad del gobierno colombiano, lo tenemos que decir con absoluta seriedad, y le agradecemos a los máximos voceros del gobierno colombiano por hablarnos con la sinceridad con las cuales nos han hablado ahora, prácticamente justificando todos estos actos vandálicos y violatorios de las normas más elementales de la convivencia en las fronteras. Las fronteras son para intercambiar bienes, las fronteras son para un beneficio recíproco de las potencialidades de ambas naciones, para que las dos avancen. Aquí está ocurriendo algo absolutamente anormal, contrabando de extracción en volúmenes exorbitantes de alimentos y fundamentalmente de combustible, y por supuesto la inserción de todos los vicios y toda la decadencia de la política colombiana, sometida a una guerra por más de 50 años a nuestro país. La oposición venezolana, de una manera absolutamente vergonzosa, ha asumido las banderas de aquellos que promueven el narcotráfico y aquellos que impulsan el paramilitarismo en nuestro país. Y eso no nos debe sorprender, para finalizar la idea, porque sectores de la oposición, sobre todo los que están en el ala más radical, han utilizado no solamente prácticas, sino también ejecutores del paramilitarismo para sus acciones vandálicas, y es el narcotráfico, y yo lo digo con toda propiedad, y también el contrabando de extracción, actividades ilícitas que financian las acciones de la oposición en Venezuela. Eso lo tenemos que condenar nosotros de la manera más categórica. Y el deslinde que se está produciendo en la política venezolana, excelente que ocurra en este escenario para que el pueblo vea cuáles son las fuerzas que chocan en este país y en función de qué intereses se da ese choque. En este escenario que usted describe, para muchos voceros de la oposición venezolana, el cierre de la frontera, la declaración de los estados de excepción, no resuelve los problemas de abastecimiento en nuestro país, no resuelve los problemas de inflación. ¿Cuál pudiera ser el impacto en lo económico, en lo cotidiano que puedan percibir los venezolanos? Bueno, yo pienso que alivia en buena medida el problema del abastecimiento, sobre todo en la zona fronteriza. Habrá disponibilidad de una mayor cantidad de bienes que eran prácticamente robados por el narcoparamilitarismo, porque eso requiere de un músculo financiero muy importante. Son actividades que no se dan de manera espontánea, se necesita una gran capacidad logística, se requiere de una gran capacidad y fortaleza financiera para llevar a cabo estos negocios. Nosotros frenamos eso, o por lo menos lo limitamos de una manera muy notable, y eso se está sintiendo ya. Bajan las colas, hay mayor abastecimiento, hay mejor acceso a la población para este tipo de bienes y servicios. Hay esta frase de ¿con qué se come eso? El cierre de la frontera, y eso no va a solucionar los problemas de fondo. Nadie ha dicho que eso va a solucionar de una manera mágica, eso no es una varita mágica, pero eso es parte del problema. Lo que nosotros hemos definido como la guerra económica es un tinglado, es una estrategia sumamente compleja, donde participan muchos actores, y por supuesto todos estos actores vierten sus acciones y sus ejercicios delictivos en contra de la estabilidad del país. Lo que está absolutamente claro, y eso lo avala la inmensa mayoría del pueblo, es que con eso hemos ganado nosotros estabilidad política, hemos ganado estabilidad social y fortaleza para enfrentar la guerra económica. ¿Falta mucho por hacer? Falta mucho por hacer, pero nadie en su sano juicio que defienda los intereses de una nación
y esté en sintonía con las necesidades del pueblo venezolano, puede condenar estas medidas que son absolutamente sensatas. Diputado, cuando usted hace referencia a que hace falta mucho por hacer, yo quisiera en esta ocasión exhortarlo más que como diputado, como economista. ¿Qué es lo que hace falta hacer en Venezuela cuando muchos siguen cuestionando el modelo económico? Hay un trabajo que publica precisamente el economista Isaac Mencía, en el cual él da una serie de indicadores que dicen que hay una debacle del gobierno en materia económica. Él dice que estos signos son que aumenta el descontento, estaflación con escasez, severa contracción de la producción, inflación, escasez de alimentos y servicios. Tal vez la jerga es muy técnica, pero muchos venezolanos sí notan que persisten las colas y que la situación económica parece que todavía no tiene una salida. ¿Qué es lo que hace falta por hacer? Mira, aquí se ha hablado de un modelo económico en crisis y que hay que salir del modelo económico en crisis para superar la crisis. Eso nos lo enrostran a nosotros los de la oposición. Ahora, ¿qué es lo que está en crisis? En crisis está el modelo rentista. ¿Quién creó el modelo rentista? ¿Lo creó el chavismo? Eso lo venimos arrastrando nosotros desde los años 60, se asentó en los 70 e implosionó en los años 90. ¿Hemos tenido nosotros la capacidad de transformar ese modelo rentista? No. Todavía hay un modelo rentista, todavía hay una elevada dependencia de los ingresos petroleros. Los actores llamados a transformar este modelo son los actores económicos. Y aquí existe una enorme traba, una enorme dificultad. Estos actores económicos han sido precisamente los responsables de crear este modelo rentista, no solamente con sus prácticas, sino con su cultura. Una cultura parasitaria, donde no compiten, donde no invierten, pero obtienen las mayores ganancias de todo el planeta. Eso no se puede permitir. Ninguna nación va a desarrollarse sin la inversión. El sector privado tiene aquí el 65% de toda la economía, pero si no invierten, ¿qué puede ocurrir? Que la economía sigue estancada como ocurrió en el pasado. Es la única fuerza política de este país que tiene una propuesta para transformar el modelo, que este es el modelo que está en crisis, no es nuestro. Este es el modelo que quiere transformar la revolución bolivariana. Observamos el programa de la patria, que nos legó el comandante Chávez, ahí está, ir del modelo rentista, que no lo hemos erradicado, a un modelo productivo. Tenemos que transformar también a los actores económicos. Es difícil. Los actores económicos asumen posiciones políticas, Adriana, y con esas acciones políticas atentan en contra del país. Y no tienen la visión de emprender, de invertir y de innovar. Entonces aquí nos están atribuyendo a nosotros una responsabilidad que no es exclusiva nuestra. Nosotros tenemos, por supuesto, la conducción del país, pero los actores que deben desarrollar este esfuerzo productivo no lo hacen. Y aquí hay otro elemento, la dependencia del petróleo. Tú sabrás que los precios del petróleo se han venido abajo, se han desplomado. A estas alturas del año, en el 2014, el precio del petróleo estaba en $92 el barril. $92 el barril. Septiembre del año 2014. Ahora, en estos momentos, amaneció en $41 el barril. Eso en cualquier escenario, con cualquier otro gobierno, hubiera significado un verdadero terremoto. Es un acto casi de heroísmo de este gobierno mantener las políticas sociales, que se sigan construyendo viviendas, que se siga desarrollando la inversión en el campo de la salud, incluso en el campo de la alimentación. ¿Quién puede hacer eso? Eso lo puede hacer cualquier gobierno. Eso lo puede hacer un gobierno que tenga una sensibilidad social, que tenga una filosofía en función del bien colectivo y que tenga un gran compromiso con los grandes problemas del pueblo. ¿Qué pide la oposición? Bueno, la oposición con una demagogia como pocas veces se podrá ver en la historia del país a partir del arranque de este proceso electoral, que aumenten los salarios. Este gobierno ha aumentado los salarios más de 20 veces. Y es una política sistemática de este gobierno aumentar los salarios. Si no se hubieran aumentado los salarios, si se hubiera dejado la inversión social como ellos iban a hacer o harían en caso de llegar al poder, aquí nosotros ya estuviéramos en una situación de implosión social, que es precisamente el escenario al cual nos quiere llevar a nosotros lo que nosotros hemos definido, la guerra económica, que ha sido agudizada por la debacle de los precios del petróleo, que tiene también conjunto de relaciones geopolíticas que no podemos abordar ahorita, pero detrás de ello está, sin lugar a duda, el gobierno de Estados Unidos tratando de impactar a Rusia, tratando de impactar a Irán y sobre todo tratando de impactar a Venezuela. Diputado, más allá de medir las responsabilidades, hay una realidad que usted bien ha descrito con el nuevo escenario de la geopolítica y los precios del petróleo internacionalmente. ¿Cuál es el escenario que se plantea? ¿Cuáles son los nuevos desafíos que se presentan para la economía venezolana? Cuando, por ejemplo, usted ha planteado la propuesta de la simplificación del sistema cambiario. Sí, la tasa de cambio y la política cambiaria juegan un papel fundamental dentro de los instrumentos de política económica. Ahí se tienen que realizar ajustes, ahí se tienen que realizar ciertos correctivos. Las políticas están para ajustarse a las condiciones y las condiciones cambian.
Y en la medida que las condiciones cambian, nosotros tenemos que ir respondiendo a las nuevas realidades. Eso es así. Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante también en elevar la eficiencia de nuestra gestión. Ahora, los errores que pudiéramos haber cometido, y sin lugar a dudas cometemos errores, nadie lo va a negar, nosotros somos los más críticos a la hora de evaluar nuestra propia gestión y nuestra propia acción. Eso no pueden ser los responsables de lo que está ocurriendo en este país. Aquí, más bien, nosotros lo que podríamos resaltar es que los logros sociales, combate de la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, eso se ha podido mantener, las desigualdades se han venido reduciendo de una manera muy sustancial. Eso es lo que tiene que evaluar en estos momentos el pueblo venezolano. ¿Qué estaría haciendo un gobierno de la derecha en un escenario de esta naturaleza sumamente difícil y complejo? ¿Y qué hace el gobierno de la Revolución Bolivariana, encabezado por el presidente Nicolás Maduro? El plan de ellos es inconfesable. Tú jamás los escucharás a ellos diciendo acá lo que ellos realmente quieren hacer. Levantarán las banderas del chavismo, que si aumentar los salarios, que sin seguir con la inversión social, que si promover el poder popular, una demagogia terrible. Ahora, ¿qué harían ellos? Recorte del gasto público, lo han dicho en otras oportunidades, solo que desaparece del ámbito electoral. Desprecian la inversión destinada al pueblo venezolano, contención de los salarios, que lo ven como un costo y como un estorbo para el desarrollo de la producción, reinserción dentro de la dinámica de subordinación a los intereses corporativos, es decir, entregar nuestras riquezas naturales a los grandes intereses planetarios. Y nosotros, por supuesto, hemos dado un viraje para finalizar la idea a la historia del país y confiamos en que el pueblo venezolano no va a cambiar. 15 años de enormes avances, históricos y gigantescos logros para el pueblo, para sus intereses y sobre todo para su beneficio, bienestar, como se ha desarrollado en el país en estos 15 años, jamás lo habíamos visto en la historia republicana del país, no va a cambiar ese logro y sobre todo su lealtad al legado del comandante Chávez por difíciles meses que hemos vivido nosotros en estos momentos. Y vaticinamos, en la medida que se acerque el 6 de diciembre, arreciará la guerra económica, pero el gobierno también responderá con mayor contundencia a estos embates, como lo hemos hecho en la frontera y como lo vamos a comenzar a hacer con aumentos salariales y con mejoras en el abastecimiento. Diputado, se nos agotó el tiempo. Brevemente, ¿qué espera de las elecciones parlamentarias? Nosotros esperamos un gran éxito popular. Nosotros garantizamos una victoria al chavismo porque el chavismo es la única fuerza que puede garantizar la paz y la estabilidad de este país. Un gobierno de la derecha aplicaría políticas neoliberales que sería el preámbulo de una verdadera guerra civil en este país, un estallido social de proporciones incalculables, muy superior a lo que ocurrió aquí en el año